12:11, don Belisario Solano me acompaña el día de hoy. A mí me gusta mucho entrevistar a don Belisario por su versatilidad, porque tiene diferentes sombreros. Hoy lo verán aquí en el Zoom a través con el Fondo del Colegio de Periodistas, porque es el presidente del Colegio de Periodistas, pero también es analista legislativo, también es abogado de familia y también es abogado laboralista. Así es que, don Belisario, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Buenas tardes, don Randall, un gusto de poder saludarlo aquí desde precisamente el Colegio de Periodistas. No, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy está en su papel de abogado de familia, porque siempre que llegan estas fechas tenemos una duda sustancial para las personas que pagan pensión alimentaria, ¿verdad? Si no me falla la memoria, antes, don Belisario, el límite para pagar el aguinaldo de la pensión era el 15 de diciembre o el 18, por ahí andaba. Y el límite para que las empresas pagaran era el 20. Es decir, había un desfase que intentaron arreglar o arreglaron ya hace algunos meses. Sí, efectivamente, hoy vamos a mezclar un poquito el derecho de familia con el derecho laboral y precisamente los trabajadores tienen derecho a recibir su aguinaldo y para eso el patrono tiene la obligación de pagarlo antes del 20 de diciembre, porque ya a partir del 21 se convierte en una infracción laboral. En el caso de que usted sea un obligado alimentario, usted está en la obligación de pagar el aguinaldo a más tardar el día 20, porque el día 21 ya el acreedor o la acreedora alimentaria puede pedir el apremio corporal y podría eventualmente usted comerse los tamales del 24 en la reforma. Ok, ¿cuáles complejidades tiene este año en particular ese pago del aguinaldo, don Belisario? Porque hay gente al que se le ha recortado su ingreso, pero al que no se le ha recortado la pensión que tiene que entregar. Qué buena pregunta. Precisamente esa es la gran preocupación que los operadores del derecho, tanto en derecho laboral como en derecho de familia, estamos teniendo en este momento. ¿Por qué razón? Porque el aguinaldo, recordemos que no es un 13avo salario, sino que en realidad es la suma, es un porcentaje de todo lo que usted durante el año ha ganado. Y en este año de pandemia, en donde ha habido suspensiones de contratos laborales, incapacidades, inclusive por el tema del COVID, eso hace que la relación laboral esté suspendida. En consecuencia, usted no ha tenido ingreso salarial. Entonces ahora lo que van a hacer los patronos es sumar todo lo que efectivamente usted ganó, que usted recibió, lo divide entre 12 y el porcentaje que da, la variable que da ahí, es lo que usted va a recibir como aguinaldo. Y eso no significa que sea el mismo monto del salario mensual que usted tiene. Lo que pasa ahora sí, con el sombrero de derecho familia, es que en materia alimentaria, el aguinaldo sí es el mismo monto de la pensión alimentaria, sí es el mismo monto de la cuota alimentaria. Por lo tanto, si usted recibe solo un 40% de aguinaldo, no podría decirle al juez que no le va a pagar el 100% de la cuota de la pensión alimentaria. Si no puede pagar, entonces ahí hay que entrar a un plan remedial y a partir del 21 de diciembre podría pedirle al juez un incidente de pago en tractos para efectos de determinar entonces la posibilidad de evitar un apremio corporal, don Randall. A partir del 21 de diciembre, es decir, cuando ya haya incumplido el pago del aguinaldo. Sí, es que de aquí hasta el 20 de diciembre usted está en plazo y entonces no debe nada. El que plazo tiene no debe nada. Entonces, el aguinaldo no será exigible sino hasta a partir del 21. El aguinaldo por pensión a partir del 21. Por lo tanto, lo correcto sería aquí que la acreedora alimentaria o el acreedor alimentario pueda sentarse a negociar con la persona que tiene que pagar la pensión y decirle, bueno, ¿cómo está la situación? Decime cómo está el tema, cuánto vas a recibir de aguinaldo, cuánto va a estar el ingreso tuyo durante los primeros días de diciembre y recuerda que me tenés que pagar aguinaldo. En una familia normal donde haya comunicación, diálogo, comprensión, cariño, afecto, eso es un tema que podemos resolver ya. Y fácilmente se puede poner de acuerdo el acreedor y el deudor alimentario e inclusive firmar un documentito que se debe presentar al juez para evitar luego un abuso del derecho alimentario y decir la forma en que se va a pagar ese aguinaldo. Si usted va a recibir o va a pagar menos aguinaldo, yo les recomiendo mejor que lo firmen y que le pidan al juez de pensiones alimentarias que homologuen ese acuerdo. ¿Por qué? Porque después, aún en enero, podría perfectamente mandarse un cobro por la suma no pagada o inclusive, si no hay un documento
no hay una transferencia, no hay un comprobante de pago del aguinaldo, le podrían pedir hasta el apremio por la totalidad del aguinaldo, don Randall. Don Belisario, ayúdeme a guiarme un poco para entender la complejidad de este año. Ok, cuando uno acude al juzgado de familia para que establezca una pensión, ese juzgado o ese juez o jueza se basa en los ingresos de la persona que va a tener que pagar la pensión alimentaria, ¿verdad? Así es. Bueno, teóricamente, pero espero que así sea. Ok, cuando ese ingreso de la persona que tiene que pagar la pensión varía, como este año, el que debe la pensión, el que tiene que pagar, tiene que acudir donde un juez a decir que su situación ha cambiado, como por ejemplo que se le suspendió el contrato, ¿verdad? O que se le paga la mitad. La respuesta de ese juez a esa incidencia tiene que ser de inmediata. Ok, un excelente punto. Ok, ¿qué es lo que pasa con el Código de Familia? Se establece que la pensión alimentaria es una ecuación que va en función de las necesidades del acreedor alimentario versus las posibilidades del deudor alimentario. Hay que hacer esa ponderación entre posibilidad y necesidad. ¿Qué pasa cuando hemos estado en una situación de pandemia? El 164 del Código Familiar establece a usted la posibilidad que ante un cambio de circunstancias, usted, deudor alimentario, puede plantearle directamente al juez y decirle, señor juez, no puedo pagar este monto de pensión. Ha pasado una circunstancia que antes ganaba tanto y ahora gano la mitad. Por lo tanto, no estoy obligado no estoy posibilitado ni obligado a pagar algo que me es imposible. Y el juez inmediatamente va a dar curso a ese incidente de rebajo de pensión o modificación de la cuota alimentaria, como se le quiera llamar. Le van a dar una audiencia por máximo 5 días a la parte contraria y a partir de la demostración de ambas partes, de sus versiones, de sus teorías del caso, el juez va a resolver. En la ley de pensiones alimentarias y en el código se habla de que eso debería hacerse en 30 días, pero lamentablemente, tengo que decirlo, la mora judicial hace que muchos juzgados de pensión alimentaria estén atascados de trabajo y eso lleva su tiempo. Por eso mi consejo es, si están en esas circunstancias donde no pueden pagar la pensión, donde no pueden pagar el aguinaldo, hagan entonces el incidente de modificación de fallo, el incidente de rebajo de pensión, el incidente de imposibilidad de pago, como lo quieran llamar, ya en eso los jueces de pensiones han sido mucho más flexibles, de suspensión temporal del pago de la pensión, de suspensión temporal del pago del aguinaldo, para evitar de esa manera un apremio corporal. Pero sí, la mora judicial nos está afectando. Pero el curso de ese incidente no me garantiza a mí que mientras dure el juez decidiendo voy a poder pagar la mitad, ¿verdad? O una parte. Hasta que la sentencia que modifica el fallo o el monto de la cuota alimentaria no esté firme, no es posible acogerse a pagar eso. No es que yo digo, bueno, pago 200,000 de pensión y ahora solo puedo pagar 100. Presento el incidente y deposito los 100. No, eso no es posible. Lo que sí sería posible decirle, bueno, señor juez, voy a presentar este incidente de rebajo de pensión porque solo puedo pagar 100,000 de la cuota de noviembre y del aguinaldo. No puedo pagar los 400,000 colones, pero puedo solicitar un incidente de pago en tractos de la cuota de diciembre y del aguinaldo. Cuando yo presento el incidente de pago en tractos, me garantizo que el juez no me va a dictar un apremio corporal y no voy a ir a la cárcel. Y entonces puedo dar un acto de buena fe, decir, ok, solo puedo de esos 400 pagar 100 y aquí está el pago que me corresponde al mes de diciembre. Si se suspende... El incidente de pago en tractos, el incidente de pago en tractos sí lo puedo utilizar mientras se resuelve. Exacto, el incidente de pago en tractos sí es una posibilidad, además de que es muy rápido el trámite, ahí sí, don Randall. El incidente de pago en tractos, el juez posiblemente, hay jueces que le dan traslado a la otra parte, o bien de una vez el juez al recibir el incidente de pago en tractos, ordena recibir la prueba testimonial en un plazo de 48 horas e inmediatamente dicta sentencia. Entonces, en esa posibilidad del incidente de pago en tractos, porque está en juego la libertad individual de la persona, están los juzgados de una manera muy sumaria, tratando de atender los requerimientos de los deudores alimentarios. Pero estos
el incidente de pago en tractos habría que irlo haciendo cada vez que tengamos que pagar la cuota alimentaria. Don Belisario, pregunta Analía a través de Facebook. Dice, mi esposo termina de pagar la pensión el 1 de diciembre de este año. El hijo de él cumple 25 años. Se paga la pensión del día 30 al 17 de cada mes. ¿Tenemos que pagar aguinaldo este año? Qué buen punto. Ok, si ya se extingue, entonces lo que tiene que hacer inmediatamente, ya hoy, es precisamente presentar la solicitud de extinción del derecho alimentario. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque si él cumple, ella dijo que cumplía el 1 de diciembre. El 1 de diciembre, exacto. Entonces, en ese caso, yo no le pagaría el aguinaldo, pero sí solicitaría ya de inmediato, ¿ok? Que se extinga y que se dé por terminado el caso y que se extinga el derecho alimentario por cumplimiento de la edad. Ok, por lo tanto tampoco tendría que pagar el aguinaldo. En ese caso, me parecería que no. Lo que pasa es que el aguinaldo, recuerde que viene cubriendo cuotas del año anterior. Sí, ¿Okay? sí, pero esa es mi duda. Cuando lo pego con el tema laboral, por ejemplo, si usted lo echan, igual tiene que pagar el aguinaldo. Esa es mi confusión en el tema de familia. Exacto. Ahí sí, en ese caso, por eso le digo, yo presentaría ya el incidente de extinción del derecho alimentario. A ver qué dice el juez. Exacto, para ver entonces que no pago entonces en diciembre, porque ya no pagaría cuota alimentaria del mes de diciembre y tampoco le pagaría eso. Mientras el juez me resuelve qué pasa con el aguinaldo, si es un pago de cuotas de año trazado o si es un pago anticipado. Si es anticipado, como lo puede interpretar el juez, ahí sí el juez me va a obligar a pagar. Pero si es atrasado, yo creo que se extinguiría el derecho alimentario. Richard Level hace una pregunta muy interesante en Facebook. También dice, pero don Randall, si no ha habido escuela, no tienen que trasladarse, solo están en casa, porque el mismo gobierno, Estado diría yo, no ha intervenido para ayudar a las personas que tienen obligación de pensión alimentaria, porque es muy injusto que se siga el mismo monto cuando los gastos claramente son menores. Ok, ahí se está refiriendo el caballero al tema de los gastos de entrada en clases, que es otro problema que podemos ver en enero. ¿Por qué? Porque ahora vea lo que le pasa a los pobres deudores alimentarios. Pagan aguinaldo en diciembre, pagan la cuota de diciembre, pagan la cuota de enero y pagan la cuota de los salarios escolar o gastos de entrada a clases, que es lo que técnicamente se denomina. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso es lo que está diciendo el caballero. Ahora en enero, cuando venga otra vez y caiga el 2021, ya va a tener que pagar doble cuota, porque tiene que pagar la misma cuota de la pensión alimentaria por concepto de entrada a clases. Y obviamente esos gastos de entrada a clases se refieren básicamente al curso lectivo 2021, no al curso lectivo 2020, porque ya usted, amigo, pagó los gastos de entrada a clases en enero del 2020, cuando nadie sabía o preveía que podíamos estar en un tema de pandemia. Don Belisario, perdón, ¿recuerda el caso del joven que cumple 25 años? Sí. Doña Analía nos pone aquí que cumple el 16 de diciembre. Ok, ahí sí me parece entonces que va a tener que pagar el aguinaldo. Pero como le digo, sí. yo le indicaría o le recomendaría que de una vez vaya adelantando el tema de la extinción del derecho alimentario y el archivo del expediente. Es más, como ya la pensión se paga de manera anticipada, ¿ok? Entonces ya él tuvo que haber pagado la pensión del 16 de noviembre al 17 de diciembre. Y ahí ya con esa última cuota pagada, porque es pensión adelantada, ahí puede solicitar que se extinga y que se archive el expediente de forma inmediata. Don Belisario, cuando uno paga la pensión, pues por supuesto que la parte acreedora dispone a cómo gastar esa pensión, igual que con el aguinaldo. Pero con el tema del salario escolar, que tiene que ver con gastos de entrada a clases, la parte que paga la pensión puede pedirle al acreedor los recibos de ese gasto. No, ni en el aguinaldo ni en la entrada a clases. Porque el que administra, el acreedor alimentario, tiene la posibilidad de administrar, es dentro de los atributos de la responsabilidad parental, se encuentra la administración de los bienes de la persona menor de edad. Y el aguinaldo y el salario escolar es parte de los bienes del menor de edad.
y esa es una potestad que tiene en este caso, el progenitor que tenga la custodia del menor. Hay un proyecto de ley ahí tendiente a cambiar ese tipo de cosas. Y hay gente, y no cometan este error, por favor, ahora que usted, don Randall, me está haciendo esa pregunta, hay gente que dice, bueno, no le puedo pagar el aguinaldo, entonces me lo voy a llevar y le voy a comprar unos regalos. Le voy a comprar ropa, le voy a comprar zapatos y le voy a dar en especie el aguinaldo este año porque me sale mejor y con eso yo me garantizo que la mamá o que el papá no administra el dinero. Ese es un gravísimo error. Si judicialmente la resolución judicial no autoriza eso, usted no lo puede hacer. Aunque usted llegue con los 200,000 colones en ropa, zapatos y cosas para su hijo y le dice, toma, este es el aguinaldo, la mujer o el padre que tenga la custodia al día siguiente puede ir y presentar el apremio corporal y entonces le va a salir el doble. Entonces no nos juguemos ese chance. Sí, eso es muy importante porque puede ser que usted no tenga aguinaldo, pero tenga crédito abierto en un almacén o, por ejemplo, que tenga una tarjeta de crédito donde no pueda sacar efectivo. Entonces podría pensar, vea, tengo una pensión de 500,000, voy y le compro un PlayStation 5 de 850,000 y listo. Y lo paso con la tarjeta o con el crédito. Eso no se puede hacer. ¿Hay posibilidad de negociar con la otra parte? Ahora que usted habló de las familias que se llevan bien y que tienen cariño y todo eso, ¿hay posibilidad de sentarse y decir, mira, no me alcanza en efectivo, ¿te parece que hagamos esto? Y eso proponérselo al juez, don Belisario. Excelente punto. Sin duda alguna, la resolución alterna de conflictos nos permite precisamente este tipo de acuerdos. Entonces, lo que deberíamos de hacer es ir donde el abogado o la abogada, sentarnos en forma inmediata y hacer un escritito de media página en donde se establece un acuerdo conciliatorio con referencia al pago del aguinaldo y se dice que por este año hemos acordado que el señor le va a rebajar el 50%, la señora recibe la mitad, o bien que se va a recibir en especie y que tiene un valor tal y que por lo tanto se da por satisfecha. Ese documentito se firma, lo autentican los abogados, se sube ante el juez de pensiones alimentarias y usted defiende esa responsabilidad y usted se evita problemas. Hay otra forma que también puede ser una parte en efectivo y otra parte en un regalito, en ropa, etcétera. También, pero eso sí, todo mediante escrito. Si no tienen abogado o abogada, pueden ir los dos un momentito ante el despacho judicial que conoce el asunto, le dicen al auxiliar judicial que vienen a plantear un arreglo con respecto al pago del aguinaldo, porque han determinado que este año el aguinaldo se va a pagar de esta manera. Y eso el juez sí lo va a avalar, sí lo va a aceptar y usted se evita cualquier responsabilidad posterior. Don Belisario, finalmente, ¿hay aumento automático cada año del monto de pensión? Efectivamente, hay aumentos, depende del sector para el cual usted trabaja. Puede ser que usted sea trabajador independiente, tiene un efecto. Puede ser que usted dependa del sector privado, tiene otro efecto. O puede ser que usted dependa del sector público. Entonces, si usted trabaja para el sector público, cada vez que hay aumento de salario del sector público, eso automáticamente le va a aumentar la pensión. Si es para el sector privado, cuando es trabajador independiente, una vez al año, usted va a tener posibilidad de hacer un aumento de pensión como trabajador independiente. Y si trabaja para el sector privado y hay aumentos cada 6 meses, que los hacen en enero y julio, cada vez que llegue enero y julio, entonces usted va a tener que aplicar el aumento en la misma proporción en que el Ministerio de Trabajo o en el caso del gobierno anuncie públicamente cuál es ese porcentaje. No se aplica de manera automática, usted tiene que ir al juzgado a solicitar ese aumento. Yo, el consejo que le doy siempre a mis clientes deudores alimentarios, mejor evítese problemas, vaya, páguelo, averigüe, aplíquelo usted mismo, no espere que se lo cobren, porque si no el día de mañana, pasan 3, 4, 5 años, la acreedora alimentaria o el acreedor alimentario puede llegar a pedir los aumentos de la pensión de manera retroactiva. Y entonces ahí es donde, desde el punto de vista de su liquidez, le va a afectar, don Randall. En aumento del sector público, normalmente se aprueba después, es decir, se aprueba en marzo el incremento de enero, ¿verdad? Y el sector público lo paga en retroactivo. También aplica con la pensión. Si yo la pago y sea hasta marzo, entonces lo pago en retroactivo esa diferencia. Sí, señor, exacto. En las mismas condiciones en que se da el aumento salarial, se va a dar el aumento de la pensión alimentaria y por lo tanto es mejor, repito, el consejo sano, es mejor, aplique usted mismo el aumento
Una vez de que ya usted tiene claro que su patrono, ya sea Estado o sector privado, le está haciendo esa referencia al salario, pues hágalo usted automáticamente a la pensión alimentaria para evitar problemas posteriores, porque ahí tendrían 10 años como para poder cobrar todo lo atrasado y podría haberse involucrado en un problema de liquidez cuando se pretenda cobrar todos los aumentos de la pensión alimentaria de manera retroactiva.